Día de hoy en esta tarde, ¿verdad? Y pensaba que el calor que hace afuera, a veces el cansancio, el estar aquí, pero sabemos que no es en vano estar aquí. Sabemos que nuestro Señor escucha y a veces uno, honestamente voy a decir, a veces uno no es bueno para cantar y uno dice, wow, no quiero cantar, no es bueno para cantar uno, pero el Señor escucha la alabanza de su pueblo. Es lo importante de todo esto. Y bueno, vamos a orar antes de comenzar. Nuestro Dios, gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Padre, por traernos aquí. Gracias por tu amor y tu misericordia, por la vida que nos das, porque podemos estar aquí hoy. Prepara nuestros corazones para cantarte, porque tú mereces que nosotros te cantemos. Porque tú quieres que nosotros te cantemos, Señor, porque tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Ayúdanos a cantarte, que lo podamos hacer en espíritu y en verdad, Señor. Prepara nuestros corazones para tu palabra. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El himno 114 dice así, su coro: oh, mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carmesí. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real. Porque lo siento en mi ser, oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender, porque me amó y me sacó del mundo vil. Pero sí sé que salvo soy, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. Nuestro Dios es real. Y pensaba mientras cantaba esto, dice, me ha lavado con su sangre carmesí, y pensaba, Él es el único que te quita la culpa. Él es el único que da paz en el corazón. O sea, ¿cómo alguien puede explicar que alguien que ha sido un pecador perdido, empedernido, conozca a Cristo y todo aquello que era tal vez culpa, odio, resentimiento, el Señor lo vuelve en paz? Solamente Dios puede hacer eso en un corazón, solo Él. Himno 267. Himno 267 dice, quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió.
Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Felicidad. Himno 511. Mirarte solo a ti. ¿Y cuánto necesitamos recordar en cada uno de nuestros días eso, cuando las cosas se ponen feas, en el trabajo, en el hogar, en la familia, el poder tener nuestra mirada en el Señor Jesucristo? Puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestros ojos que siempre estén puestos en Él, porque es cuando entonces, cuando tenemos los ojos puestos en Él, es cuando entonces podemos ver claramente lo que Él está haciendo a través de los problemas y todo. Nosotros tenemos una manera de mirar las cosas. Dios tiene una lupa y Él mira las cosas de una forma. Lo que para nosotros es un problema y es algo que, ¿cómo salgo de esto? Para Dios es una oportunidad de glorificar su nombre y de que nosotros podamos ver de que Él lo puede hacer todo. Es lo que el Señor quiere y Él, por eso me gusta este canto, mirarte solo a ti. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gracias, hermanos, por su ánimo al cantar, y continúa nuestro hermano Francisco Ramos. Espíritu Santo, para poder explicar tu palabra, y Señor, que podamos ser instrumentos útiles para tu gloria, y Señor, que tú prepares también los corazones de los que tú le quieres hablar conforme a tu voluntad, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando un tema que dice verdades que pueden ser conocidas por el creyente. O sea que esta es una reunión de creyentes y vamos a ver un tema que es para creyentes, pero que también se puede ser para incrédulos, pero más para creyentes. Entonces, el verso que nos toca está en Juan capítulo 4, versos 41 y 42. Esos son los versos, pero yo quisiera leer desde el 39.
el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjese que es una hermosa porción de la palabra. Y habla de la mujer samaritana. Ya sabemos que la mujer samaritana es una extranjera, no era judía, pero porque el Señor Jesucristo venía para a los judíos. Pero ahí está mostrando que también venía por nosotros, que no somos judíos. Y los samaritanos no eran judíos también. Entonces a la mujer samaritana, pues, no vamos a ver toda la historia, pero ella creyó en el Señor. Entonces lo que ella entendió y creyó del Señor lo comenzó a contar. Dice: y muchos los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. O sea, primeramente, el Señor usó el testimonio de la mujer para hablar a otros, de una mujer. O sea, no es necesario que tiene que ser solamente un hombre, puede ser el testimonio de un joven, pero en este caso fue el testimonio de una mujer. Y una mujer que Dios obró en su vida y le dijo todo lo que había hecho. ¿Qué es lo que había hecho la mujer? Que tenía uno que no era su esposo y que había estado con otros más que tampoco era su esposo. O sea, ¿qué le había hecho ver? Que era una pecadora. Y es así, el Señor, cuando tenemos un contacto con el Señor mismo, lo que nos hace ver es que somos pecadores. Es lo primero que nos va a hacer ver que no. Por eso le está diciendo que ella tenía que tener esa necesidad de sed. Para tener la necesidad de sed, de querer beber, necesitas tener la condición de pecador, para beber de Él, venir a Él y saciarte de Él. Entonces, la samaritana, justamente el Señor le había hecho todo lo que había hecho. Y entonces, una vez que ella reconoció que nadie podía saber lo que ella tenía en secreto escondido, ella agarró y dio testimonio a los demás. Lo que había escuchado y lo que había creído. Entonces, ¿qué más hizo con la mujer samaritana el Señor? ¿Qué cosas que nosotros debemos aprender de ella? ¿Qué es lo que debe aprender un cristiano? Que una sola persona pudo tocar a una ciudad. O sea, un fuego de una persona, de una fe de una persona, hizo un radio de todo un pueblo grande. Una sola persona. Una persona habló todo el pueblo. Entonces, que Dios puede utilizar una persona, y en este caso preparó a una mujer. Y a esa mujer, solamente a ella, le instruyó el Señor para que sea testigo. Eso es algo que nosotros debemos saber, que Dios nos instruye para ser testigos. Cuando tenemos contacto con el Señor está obrando en tu vida, está trabajando en tu corazón, te está hablando, te hace pasar situaciones, porque te está instruyendo para que tú seas testigo. Cuando uno pasa por cualquier situación en su vida, Dios le está instruyendo para que sea testigo. ¿Por qué? Porque el mejor testigo es cuando te pasa algo a ti, ¿verdad? Y tú lo puedes decir porque te ha pasado. Ella estaba contando algo que era su testimonio personal, ¿no? Algo de ella personal. Entonces, cuando nosotros vamos a los jornaleros, yo siempre digo mi vida, qué es lo que yo he sido. Y lo que Dios me ayuda a ya no ser. Y cómo Dios está trabajando en mi vida para yo poder ser un hijo de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a los jornaleros. Y entonces la samaritana es lo que Dios había estado trabajando en su vida para que ella dé ese testimonio. Y la experiencia personal de uno es el mejor testimonio. Cuando uno tiene una experiencia con Dios personal, es el mejor testimonio que uno puede dar, porque es en vivo lo que Dios está obrando en una persona, cuando Dios obra en una persona. Ahora, también uno dice, pues nosotros cuando vamos a hablar a unos cuantos, pero ella también habló a unos cuantos, y después todo el pueblo se convirtió.
Y vamos a ver más adelante que todo el pueblo se convirtió. Entonces no te desanimes si le estás hablando a unos pocos, Dios lo puede convertir en miles. Uno no lo ve, pero Dios lo hace. Y lo que ella hizo, ese testimonio que dijo a unos, pues todo el pueblo escuchó y quiso escuchar más de Jesús, que lo invitó a Jesús y Jesús se quedó con ellos 2 días. O sea, no te sientas en menos si le estás hablando solo a una persona y no creas que estás haciendo poco, ya estás haciendo lo que el Señor te ha mandado. Y eso Dios lo puede usar para mucho. Entonces, no hay que dejar, lo que debemos saber es que nosotros no debemos desanimarnos, y que somos instruidos por el Señor, que el Señor nos puede usar, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres y también a los jóvenes o señoritas, que Dios está tratando con todos los que creen en Él para hacer su obra y para que llegue el mensaje a través de su propio testimonio. Entonces, ellos cuando invitaron a Jesús, ellos dicen en el versículo, y creyeron muchos por la palabra de Él. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días, y creyeron muchos, más por la palabra de Él, creyeron muchos más. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces ellos ya creían por ellos mismos. Entonces es igual, uno a veces a nuestros hijos, uno les enseña la palabra, y bajo el testimonio o la luz que nosotros le podamos dar, ellos a veces siguen, pero una vez que ya no estemos, ellos van a enfrentar el mundo y la vida. Ellos tienen que tener su propio encuentro con el Señor para que sigan al Señor. Por eso era necesario que ellos que habían escuchado de la mujer tengan su propio encuentro con el Señor. Y tuvieron su propio encuentro con el Señor y creyeron más. O sea, lo que afirmaron su fe. Lo que habían por oídos, lo afirmaron. Y es necesario saber eso, que nosotros tenemos que afirmar nuestra fe, conociendo al Señor, teniendo una comunión con el Señor, y así su fe de ellos fue certera. Yo quisiera enseñarles cómo creció la fe en Samaria. En Hechos 8, si usted agarra su Biblia y va a Hechos 8, mire que el testimonio de esta mujer, que el Señor le hizo ver su realidad, su vida de pecado, y vino y bebió del Señor y ya no tuvo sed. Mire lo que creó eso, ese testimonio creó un testimonio a muchos más. Hechos capítulo 8, verso 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salía estos dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y fíjese, no tienes parte ni suerte con nosotros. Entonces esa persona, fíjese cómo es. El Evangelio se había proclamado
desde la Samaritana. Llegaron los apóstoles y predicaron el Evangelio y creían más todavía, muchos más. Y en eso creyó uno que se llamaba Simón, porque tenía una magia para hacer. La gente lo conocía, pero creyó. Se bautizó, pero nunca fue cristiano, nunca fue un hijo de Dios. Hay muchos que así siguen religiosamente, o quieren hacer del cristianismo una religión, que digo un negocio, disculpe, más que una religión, un negocio. Y el Señor los conoce. Y eso es lo que pasó con este hombre. Y es así, por eso que el bautismo no te salva. Aunque tú te bautices, no te salva. No te salva aún si tú dices, haces tu oración de fe. Lo que te salva es que tú sinceramente te arrepientes de tus pecados y creas verdaderamente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que salva. Cuando uno verdaderamente es sincero con Dios y reconoce su condición de pecado, como la samaritana. Me ha dicho todo lo que he hecho. Y entonces ahí entra uno a una comunión con Dios porque le dice, sí, ¿qué le podrás esconder a Dios? ¿Qué le podrá esconder uno al Señor? Entonces cuando uno es sincero con Él verdaderamente, el Señor lo sabe. Y entonces cuando uno entonces le pide que entre en su vida, entra ahí, porque ahí ha abierto la puerta el Espíritu Santo para que entre, el Espíritu verdaderamente. Pero hay algunos que no. Y entonces hay que tener cuidado, esa es una cosa que los cristianos deben de saber, que también pasa, en muchas iglesias pasa eso. Pero es necesario que nosotros seamos sinceros con Dios, como la samaritana, y llevemos a las personas al Señor Jesús siempre. Porque en nosotros no hay poder. Este Simón pensaba que en él era el poder, o que él podía tener el poder con dinero. No, el poder es el Señor. El Señor es el que toca las vidas, el Señor es el que transforma un corazón, el Señor es el que hace la obra. Él es el que hace todo. Y esa es una cosa que nosotros debemos saber, que nosotros solo somos instrumentos para la gloria de Él, para que Él haga lo que Él, el plan que Él tiene, como tenía ese plan para ese pueblo, a través de una mujer, de un testimonio veraz. Él hizo algo grande en ese pueblo, algo que nosotros debemos de saber. Vamos a orar, hermano. Señor nuestro Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque siempre nos instruye a que nosotros seamos testigos, Señor, de ti. Que seamos testigos con las personas que tú nos pones enfrente. Cuando tenemos la oportunidad de poder hablar del Evangelio. Que podamos ser sinceros con nuestro testimonio, Señor, de lo que tú estás haciendo y has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, que pueda bendecir, Señor, la vida de mis hermanos y hermanas que han escuchado, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.